en el juzgado a tus familiares, porque hay un gran nepotismo en el Poder Judicial, impresionante. Primos, hermanos, hermanas, sobrinos, tíos, cuñados, están integrados en la administración del Poder Judicial. Hay corrupción, hay falta de transparencia. Yo no creo, no hay datos que demuestren que porque un ministro gana 300,000 pesos, es más honesto, más honrado. No los hay. Como no hay, lo que no saben los ciudadanos es que hay 20,000 millones de pesos en fideicomisos para los representantes del Poder Judicial, y cada que termina en un cargo un magistrado se lleva de los impuestos de los mexicanos, ¿sí?, 10 millones de pesos. Hola amigos, gracias por sintonizar una emisión más de su canal Legión Vanguardia. Hoy estaremos hablando del tema de estos 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los cuales pues necesitan hacer reflexión en cuanto a los generosos y descomunales privilegios donde se dan la gran vida con el dinero del pueblo. Así es, amigos, por eso ya va a ser una realidad la democratización del Poder Judicial. ¿Sí? Eso lo señaló el presidente del Senado de la República, el licenciado Alejandro Armenta Mier, que es un político mexicano del partido de Morena y actualmente está haciendo, de hecho, está ratificando lo que en el mes pasado, el mes de abril, donde dice que hay que hacer y exige que se le dé prioridad a una reforma al Poder Judicial y este sistema de justicia que atraviesa una crisis de legitimidad que amenaza el rol que afecta la protección de derechos para la mayoría de los mexicanos. Así que creo que es muy importante, amigos y amigas, que estén enterados en base a esta información que yo les traigo, porque, como dice el licenciado Armenta, la reforma del Poder Judicial es necesaria y hay que democratizarlo. Así que también señaló algo muy importante, el senador Alejandro Armenta reiteró que es necesario democratizar el Poder Judicial porque los jueces y magistrados sean elegidos de manera directa por nosotros los ciudadanos y que estén sujetos a la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos. También señaló inadmisible que tengan un sueldo cercano a los 300,000 pesos, aguinaldos alrededor de casi 600,000 pesos, primas vacacionales por más de 95,000 pesos y viáticos por 723,000 pesos anuales. Viáticos, ¿se imaginan? Casi 1,000,000 de pesos, así como una pensión vitalicia de casi la totalidad de su sueldo cuando se retiran, y tienen un bono, tienen un bono porque hay un fideicomiso, cuando terminan su ciclo laboral, se llevan nada más y nada menos a la bolsita de 10 millones de pesos. ¿Cómo lo ven, amigos? ¿Lo creen justos ustedes cuando realmente en este gobierno se ha manejado una autoridad republicana con el fin de que sea pues prácticamente una compensación en sueldos acorde a lo que están pues realizando? Y aquí lo importante es que si bien la remuneración de sueldo es obligatoria, es un derecho, también hay que ver los montos asignados, y esos montos fueron prácticamente muy generosos los regímenes anteriores porque tenían y tienen muchos intereses con este grupo de ministros. Así que en una entrevista fue muy claro el licenciado Armenta, con el cual quiero compartir con ustedes, donde dice que Morena pide democratizar al Poder Judicial. Así que tómala, se prenden los focos rojos contra los ministros de la Corte. Veamos. Se trata de afectar la autonomía de un poder y se trata de entender que los poderes públicos, ejecutivo, legislativo y judicial, que integran al poder del Estado mexicano,
en su división, tienen una función: otorgar derechos a los ciudadanos. Ahora, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo es electo directamente por los ciudadanos. En países como Bolivia, como España, como Estados Unidos y en México, a nivel local, a nivel municipal, el juez que cumple con una función local de poder judicial son electos por los ciudadanos. No es un tema sacado de la imaginación o fuera de proporción. La democratización del poder judicial busca que el ciudadano tenga mayor presencia con la definición de quién los representa en el poder judicial. ¿Qué se tiene que hacer? Primero, democratizar el poder judicial no es que cualquier persona represente a los ministros de la Corte o que cualquier ciudadano podría ser magistrado o juez. Se tiene que respetar en la iniciativa que yo presenté en abril de este año, cuando propongo la democratización del Poder Judicial, significa que cuando se cumple el principio de idoneidad jurídica, es decir, hombre o mujer que cumple con requisitos. El primer requisito es conocedor del derecho, conocedor de los principios de justicia, conocedor de los procedimientos legales. O sea, tiene que ser un abogado o abogada con experiencia, con solvencia económica, con solvencia moral, claro, con solvencia, con una trayectoria pública intachable que permita que el ejercicio de la justicia se acerque a los ciudadanos. Ese es el propósito de esta iniciativa. Y la otra, austeridad. ¿Qué es lo que el ciudadano observa? Por eso hablábamos de los sueldos. El ciudadano común, que puede ser un maestro que está en una comunidad, en una colonia, en una junta auxiliar, en una localidad, o la enfermera, o el médico, o el taxista. El promedio de la población vive con 20, 25, 30 mil pesos, diciendo el promedio, el promedio. Hay quienes apenas si tienen para comer o medio comer, pero el promedio tiene sueldos no mayores a 20 mil pesos, 15, 20 mil, 12 mil pesos, un maestro. Y si bien va. Y si bien va, y ya es mucho, Bueno, ¿qué le suena a un ciudadano que un ministro de la Corte cobre 3 veces más que el presidente? ¿O qué le representa a un ciudadano que un senador gane 107 mil pesos? Sí, o sea, claro que es molesto, claro que es reprochable, sobre todo cuando no se aplica con transparencia la justicia. Te voy a poner ejemplo en mi caso. Yo desde que llegué al Senado, la mitad de mi sueldo la ocupo, mitad de mi sueldo, o sea, casi 55 mil pesos ocupo de mi sueldo para donar árboles frutales forestales en Puebla. Ok. Y ahora lo que estamos haciendo es llevar pipas de agua. Hoy en la mañana entregué 10 pipas de agua en una colonia y estamos haciendo esto porque a mí se me da vergüenza que en la calle me digan: oiga, usted está promoviendo la democratización del Poder Judicial, habla de la austeridad. ¿Y ustedes? ¿Y ustedes qué hacen? Y yo les digo, estos árboles, estos nogales, estos limones que les traigo, son de los impuestos que ustedes pagan y con lo que pagan mi sueldo. Pero eso lo llevo haciendo no este año. Claro. Eso lo llevo haciendo los 5 años que llego como senador de la República. ¿Y hay un consenso entre tus compañeros para poder bajarse el sueldo? Mira, lo primero que hicimos al llegar al Senado es repudiar el bono de bienvenida que les daban a los senadores. ¿Saben cuánto les daban a los senadores por llegar solo al Senado? 500 mil pesos. Era el bono de bienvenida. A partir de esta legislatura, repudiamos el bono de bienvenida. A partir de esta legislatura, eliminamos los gastos médicos mayores. Me parece que hay que hacer un paréntesis. ¿Repudiar significa eliminar? Eliminar. Sí, o sea, ya no dijimos no, esos 500 no, pesos. ni los 500 mil, ni bonos especiales, ni viajes especiales. Antes un senador viajaba entre 10 a 12 veces al año. El año pasado yo tuve un viaje. Este año voy a tener un viaje, y eso por compromiso legislativo. Pero que va de 10 viajes con todo lo que representa a un viaje de representación legislativa. Otro tema que nosotros rechazamos fue el automóvil, los vales de gasolina y toda una serie de complementos. El celular nosotros lo pagamos con nuestro sueldo. La gasolina, los choferes, los autos, ¿todo lo pagan ustedes? Sí. Ahora, como soy presidente del Senado, bueno, pues tienes mayores tareas, debes de tener un equipo. Pero no hay incremento. El sueldo que tenemos, el presupuesto que tiene el Senado es el mismo del 2015 y estamos en el 2023. Esto lo comento porque el ciudadano debe de ver en quienes representan al Poder Ejecutivo, que es el caso del presidente de la República, con la ley de austeridad republicana, deben de ver en los senadores, diputados, o los ministros, jueces, deben de ver a personas que son distinguidas con un sueldo extraordinario, pero que ese sueldo extraordinario no puede ser un sueldo que ofenda a un maestro, a una maestra, a un doctor, porque también a un trabajador. El que se les dé un sueldo extraordinario es justamente para evitar que los intenten comprar, vaya, hay que decirlo directamente. Entonces, al bajarles el sueldo, pues no abriría la puerta a que se pudiera voltear a ver otros lados. Esa es una teoría que se planteó
cuando se instauró en México el servicio civil de carrera. Pero la corrupción no distingue un sueldo mayor, un sueldo. Al contrario, te dan un sueldo mayor y si metes si tú incluyes en el juzgado a tus familiares, porque hay un gran nepotismo en el Poder Judicial, impresionante, primos, hermanos, hermanas, sobrinos, tíos, cuñados, están integrados en la administración del Poder Judicial. Hay corrupción, hay falta de transparencia. Yo no creo, no hay datos que demuestren que porque un ministro gana 300,000 pesos, es más honesto, más honrado. No los hay. Como no hay datos de que un gobernador, y podemos ver en los últimos 20 años, un gobernador que ganaba arriba de 200,000 pesos no haya cometido un acto irregular, como un presidente municipal, no. El sueldo no tiene que ver con la honestidad de una persona. Si una persona es honesta, es honrada, si entiende que un cargo es honrar la responsabilidad que le dan, va a actuar con honestidad, le paguen mucho o le paguen, como decía Benito Juárez, acostumbrarse a vivir en la justa mediana. Y quien es corrupto va a ser corrupto ganando 50, 500 mil o 5 millones. Exactamente. A ver, el tema de reducirle el sueldo al Poder Judicial, lo que nos dice usted para que la percepción de la gente sea que los ministros, que el Poder Judicial, pues no cae en excesos. No podría ser algo retroactivo, es decir, que los ministros que ya están en funciones, los 1.500 jueces, magistrados, los 11 ministros que ya conforman la impartición de justicia del Poder Judicial, a ellos ya no se les podría reducir el sueldo, porque ya está en la Constitución su propia percepción económica. La retroactividad no aplica cuando es en perjuicio social, pero aquí el efecto retroactivo no sería para que regresen lo que han recibido. Pongamos un ejemplo. Durante un año un ministro de la Corte recibió 300,000 pesos, más 700,000 pesos de comidas durante un año. 700,000 pesos. En buen plan, ¿tú te gastas 700,000 pesos yendo al restaurante al año? O sea, te lo puedo. Yo no me los gasto, Yo no me los gasto. Entonces, imagínate los privilegios. 700,000 pesos tiene un ministro, un juez, de gastos al año para ir a restaurantes y consumir incluso bebidas alcohólicas. Bueno, en este año, si se aprueba esta iniciativa que yo estoy presentando, no se trata de decirle al ministro de la Corte, vas a devolver los 200,000 pesos de más, porque tienes que ganar igual o menos que el presidente. Simplemente vas a dejar de ganar lo que ya... A partir del próximo mes, oye, si un ministro o un representante del Poder Judicial no puede vivir con 100,000 pesos, bueno, pues que le digan al maestro rural que le explique cómo viven ellos con 100,000 pesos, con 20,000 pesos, o que les diga un artesano, que les diga un ingeniero, o que les diga un arquitecto, o que les diga un contador que despacha en una empresa cómo viven con 15, 20,000 pesos. Porque si 100,000 pesos para un juez, para un ministro, para un senador, para un diputado no es suficiente, pues no le va a ser suficiente ningún recurso. ¿Y hay la viabilidad legal? ¿Hay las condiciones para realmente poder sacar adelante esto? Sí, sin duda, porque yo estoy seguro que la mayoría de los legisladores están a favor de que no haya dispendio. ¿Se necesita 2/3 partes o solo mayoría? No, fíjate que hay una reforma, la que estoy planteando, tengo plan A y plan B. El plan A tiene que ver con la Constitución, una reforma a la Constitución. Como está de moda los planes A, B y C. Es decir, con 2/3 partes para ser aprobada. Entonces mi plan B es una reforma a la ley del Poder Judicial y otra reforma a la ley electoral, para que sean electos democráticamente. Ahora me dicen, ¿tu iniciativa implica que los partidos políticos intervengan? No, porque la propuesta que yo tengo es que al momento que elegimos a un gobernador, a un diputado federal, a un senador, a un presidente de la República, el ciudadano tenga en la lista las y los abogados, abogadas que tienen que ser, que cumplen con los principios de idoneidad. Y yo puedo decir, pues conozco a la magistrada, estos son sus antecedentes, yo voy a apoyar a esta magistrada, a esta ministra, a este juez, para que participe. Y no tienen que intervenir los partidos políticos, porque si no, si intervienen los partidos políticos en la elección de los magistrados, los ministros, los jueces, se politiza el tema, y no se trata de que se politice el tema. Y otro tema que hay que eliminar es el fondo de retiro. Lo que no saben los ciudadanos es que hay 20,000 millones de pesos en fideicomisos para los representantes del Poder Judicial, y cada que termina en un cargo un magistrado se lleva de los impuestos de los mexicanos 10 millones de pesos. Me gustaría finalizar con una pregunta. Sí, esto se da, pues en este momento nos dice que lo presentó desde el mes de abril. Sí. Se da recientemente la confrontación del Poder Ejecutivo, del presidente, de Morena, contra los ministros de la Suprema Corte por haber eliminado esta primera parte del plan B. Yo le pregunto, ¿qué hubiera pasado si los ministros hubieran tomado la decisión opuesta y los hubieran favorecido? ¿Seguiríamos viendo todo esto? Sí, porque yo la presenté en abril y porque ha sido mi postura. Así como presenté la iniciativa de nacionalización del litio en su momento, que ahora es una realidad, siempre he estado en contra del abuso, del saqueo, del exceso del gasto público. ¿Por qué estamos en contra? Porque el dinero con el que se hacen las obras, el dinero con el que le pagan a todas las autoridades, desde el presidente de la República, los gobernadores, los presidentes municipales, diputados, senadores, ministros, jueces, es dinero de los mexicanos. Entonces, tenemos que saber administrar y tenemos
tiene que haber austeridad, no dispendio. Eso es un reclamo social. ¿Y para cuándo? Como lo vieron, amigos, amigas, definitivamente el Poder Judicial tiene la responsabilidad de velar por los intereses de las y los mexicanos, no por los intereses de una minoría que violentan la Constitución y la voz del pueblo. Bienvenida esta propuesta, esta iniciativa del licenciado Alejandro Armenta de la reforma constitucional del Poder Judicial con una democratización que exige cada uno de nosotros, que exige los mexicanos, que exige el pueblo, porque ya basta de estos, pero sí, de esos descomunales privilegios que tienen estos ministros del poder de la nación. Yo así finalizo, amigos y amigas. ¿Qué les pareció la información? Déjenme su poderoso like, compartan la información y suscríbanse a su canal, apóyenos a su canal Legión Vanguardia. Nos vemos en una próxima emisión. Dios.